¿quién podría ocupar su lugar? La traición de Judas Iscariote no solo dejó un hombre muerto, dejó una herida abierta en el corazón de los apóstoles. Eran 11, un número incompleto, un pilar faltante. Había un trono vacío, una silla que nadie se atrevía a ocupar. ¿Cómo podían comenzar la misión que Jesús les encargó si su propio fundamento estaba fracturado? ¿Quién podría reemplazar a un apóstol? ¿Y quién era el hombre misterioso, el fiel anónimo, elegido por Dios para sanar la herida más infame de la historia? Esta es la historia de esa elección. La historia de Matías. Jerusalén intentaba volver a la normalidad. Las calles, que semanas atrás habían hervido con la fiebre de la Pascua y luego se habían helado con el terror de la crucifixión, ahora buscaban el consuelo de la rutina. Los mercaderes volvían a sus puestos. Las legiones romanas patrullaban con su habitual arrogancia y el templo se alzaba contra el cielo de Judea, indiferente a los dramas de los hombres. Pero para 120 personas, escondidas en el corazón de la ciudad, el tiempo estaba suspendido. El aposento alto, el mismo lugar donde el maestro había partido el pan, se había ceñido la toalla y les había lavado los pies. Ahora se había convertido en un refugio. 120 almas apretadas en una habitación, unidas no solo por la fe, sino por el miedo. El aire estaba denso, pesado. El murmullo de la oración era el único sonido constante, una marea baja de súplicas susurradas en arameo y griego. Todos estaban allí, los 11 apóstoles, las mujeres que habían sostenido el ministerio desde Galilea, María, la madre de Jesús, e incluso los hermanos del Señor, que antes dudaban y ahora esperaban. Perseveraban unánimes. Pero la unidad no significaba paz, significaba que compartían la misma carga. Dos sombras dominaban esa habitación. La primera era la sombra de la ausencia. Hacía solo unos días, en el Monte de los Olivos, habían visto al Maestro resucitado ascender hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Les había dado una promesa, la promesa del Padre, y una orden: esperad en Jerusalén. Pero su partida física había dejado una soledad profunda, la soledad de los huérfanos. Habían caminado con Dios hecho carne, y ahora solo tenían sus palabras. Pero había otra sombra, más oscura, más fría, más cercana. No era la sombra de la pérdida, sino la de la traición. Era el vacío que resonaba en el centro mismo de su grupo. Pedro, con el rostro marcado por su propio fracaso y restauración, miraba a sus hermanos. Juan, el discípulo amado, cuya devoción no había podido evitar la tragedia. Andrés, el conector, que había traído a tantos a Jesús, pero no pudo salvar a uno de los suyos. Eran los 11. La palabra misma sonaba mal, incompleta, como una melodía rota, como un pilar que falta en el arco de un templo. Durante 3 años habían sido los 12. Una unidad indivisible, el círculo del rey. Habían comido del mismo plato, dormido bajo las mismas estrellas, y habían sido enviados de 2 en 2. Eran el testimonio vivo, la nueva fundación de Israel, y uno de ellos los había vendido. En algún lugar de esa habitación, o quizás solo en la mente de cada uno de ellos, había un espacio vacío, un lugar en la mesa que nadie se atrevía a ocupar. El hueco dejado por Judas Iscariote. Este no era solo el dolor de un amigo perdido, era la vergüenza de un juicio fallido. Era la duda susurrante que envenenaba su fe. Si uno de ellos, uno que había visto los milagros, que había escuchado las enseñanzas privadas, que había recibido autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, si uno de ellos podía caer tan bajo, ¿qué esperanza tenían los demás? El nombre de Judas no se pronunciaba, pero su presencia era más real que la de cualquiera en la sala. Su traición no era solo un acto personal, era una mancha en el honor del grupo, una grieta en el fundamento mismo del movimiento. Jesús les había prometido tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos para 12 apóstoles, no 11. El simbolismo era todo. El número 12 era sagrado. Representaba la totalidad del pueblo de Dios. Y ese número ahora estaba profanado. Y así esperaban.
pero su espera estaba paralizada. Esperaban el poder de lo alto, el Espíritu Santo que les había sido prometido, pero estaban anclados por esta herida en la tierra. ¿Cómo podían recibir la plenitud del cielo cuando su propia casa estaba rota? ¿Cómo podían llevar un mensaje de restauración al mundo si su propio círculo íntimo estaba fracturado, marcado por el fracaso y la traición? No podían avanzar. No podían empezar la misión. Antes de que el cielo pudiera descender, el caos en la tierra tenía que ser confrontado. El círculo del rey estaba roto. En medio de esa espera tensa, el silencio fue roto. No por un trueno, ni por la voz de un ángel. Fue roto por el sonido de un hombre poniéndose en pie. Simón Pedro se irguió en medio de la asamblea. Cada ojo en la habitación se volvió hacia él. Este no era el Pedro impetuoso que había sacado una espada en el huerto. Este no era el hombre aterrorizado que se calentaba junto al fuego de sus acusadores. Este era el pastor restaurado, el hombre que había llorado amargamente y había sido perdonado profundamente. En su rostro, la tristeza se había mezclado con la determinación, y el peso de su liderazgo era visible, como un manto pesado sobre sus hombros. Respiró hondo, y el murmullo de las oraciones cesó por completo. La habitación quedó en un silencio absoluto, expectante. «Hermanos», comenzó Pedro. Su voz era baja, grave, no la de un orador tratando de impresionar, sino la de un cirujano a punto de reabrir una herida para poder sanarla. «Hermanos», repitió, «era necesario que se cumpliese la Escritura». Hizo una pausa, dejando que esas palabras resonaran. Luego, pronunció el nombre que todos habían estado evitando, una palabra que colgaba en el aire como un veneno. «Hijo de perdición», dijo. «Judas». Un escalofrío colectivo recorrió la sala. Nombrar al traidor era como invitar a un fantasma a la reunión. Pero Pedro no apartó la mirada. Forzó a la asamblea a confrontar la oscuridad que se había anidado entre ellos. «Él era contado con nosotros», continuó Pedro, su voz endureciéndose con la ironía de la verdad. «Y tenía parte en este ministerio. Era nuestro hermano». Pedro les hizo recordar las 30 piezas de plata, el sonido metálico de la traición. Les hizo imaginar la desesperación de Judas cuando el peso de su acto finalmente aplastó su alma. Les recordó cómo el traidor, consumido por una culpa que no podía convertirse en arrepentimiento, corrió de regreso al templo. La narración de Pedro se volvió cinematográfica, pintando una escena que ninguno de ellos había visto, pero que todos podían sentir. El tintineo de las monedas al ser arrojadas al suelo sagrado del santuario. «He pecado entregando sangre inocente», el grito ahogado de Judas. Y la respuesta helada de los sumos sacerdotes, voces desprovistas de misericordia. «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Para los sacerdotes, el dinero estaba manchado. Dinero de sangre. No podía volver al tesoro del templo. «Este pues», dijo Pedro, su voz bajando casi a un susurro de horror, «con el salario de su iniquidad adquirió un campo». La ironía era brutal. Judas no compró el campo. Su traición lo hizo. Los sacerdotes, en un acto de piedad cínica, tomaron las monedas malditas y compraron con ellas el campo del alfarero, un lugar impuro, para usarlo como cementerio para los extranjeros y los marginados. La única herencia que Judas dejó en este mundo fue un pedazo de tierra infame, comprado con el precio de la sangre de su maestro. Y luego, Pedro los llevó al final. No se detuvo en el ahorcamiento, la desesperación final de un hombre que no podía vivir consigo mismo. Los llevó al momento del descubrimiento, tal como se contaba en las calles de Jerusalén. «Cayendo de cabeza», narró Pedro. «Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron». Las palabras eran gráficas, brutales, desprovistas de cualquier velo poético. Eran la verdad desnuda. El cuerpo, colgado en soledad, finalmente se rindió a la putrefacción y a la gravedad, cayendo sobre la tierra que había comprado con su pecado. Fue el anticlímax grotesco de una vida desperdiciada. La antítesis de la ascensión gloriosa que habían presenciado días atrás. Jesús fue recibido en los cielos. Judas fue derramado sobre la tierra.
Y esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, afirmó Pedro, mirando a los rostros pálidos de la asamblea. No es un secreto, no es un rumor, es un hecho. El mundo sabe cómo terminó. Saben que uno de los 12 cayó. El silencio en el aposento alto era ahora un silencio de horror. Pedro había tomado su miedo y le había dado un nombre, una forma y un final grotesco. De tal manera, concluyó Pedro, que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Un campo de sangre. Ese era el legado, un monumento permanente a la traición, la prueba tangible de que su círculo estaba roto y manchado. La muerte de Judas no había resuelto el problema, solo lo había sellado en la infamia. El vacío permanecía, la silla estaba vacía, y ahora estaba también maldita. Pedro dejó que el peso de esa realidad se asentara sobre ellos. Había dicho lo indecible. Había encendido la luz en el rincón más oscuro de sus corazones. La herida estaba abierta, expuesta y sangrando a la vista de todos. El trauma era real. Y ahora, con la asamblea en su punto más bajo, atrapada entre el horror del pasado y la parálisis del presente, Pedro cambió el tono de su voz. Levantó la barbilla, y la gravedad en sus ojos se convirtió en fuego. «Hermanos», dijo de nuevo, pero esta vez su voz no era de duelo, sino de propósito. Todo esto, la traición, el campo, la caída, no fue un accidente. Porque estaba escrito. Las palabras de Pedro cayeron sobre la asamblea con la fuerza de un ancla en medio de una tormenta. Porque estaba escrito. El aire en el aposento alto cambió. El pesado manto de horror y vergüenza comenzó a disiparse, reemplazado por algo que casi se atrevían a llamar esperanza. Era asombro. Pedro no estaba ofreciendo su propia interpretación. No estaba dando un discurso de ánimo vacío para levantar la moral. Estaba haciendo exactamente lo que el Maestro les había enseñado tan intensamente en esas últimas semanas, después de su resurrección. Les estaba abriendo las Escrituras, estaba conectando los puntos. De repente, el acto más caótico e incomprensible de sus vidas, la traición que había roto su círculo, no era un accidente sin sentido, no era una victoria de Satanás, era, de una manera aterradora y misteriosa, parte del mapa. En el libro de los Salmos, continuó Pedro, su voz ahora firme, sin rastro de duda, hablaba como un hombre que finalmente entendía su lugar en la historia. El Espíritu Santo habló mucho antes que nosotros, por boca de David, acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Se podía sentir el cambio en la sala. El dolor no se había ido, pero la parálisis sí. Ya no eran víctimas de un traidor, eran testigos del cumplimiento de un plan divino. La caída de Judas no había tomado a Dios por sorpresa. El plan del reino nunca, ni por un segundo, estuvo en riesgo. Pedro levantó la mano, no para pedir silencio, pues ya lo tenía, sino como un escriba que señala la línea exacta en un rollo sagrado. Porque está escrito, citó, y su voz resonó con la autoridad de milenios de profecía. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Hizo una pausa, permitiendo que la imagen penetrara en la mente de todos. La habitación de Judas. Su lugar de honor, su silla en la mesa del Mesías, ahora estaba divinamente declarada desierta. La palabra hebrea implicaba más que solo vacía, significaba desolada, maldita. Pedro acababa de conectar el campo de sangre, esa tierra infame comprada con el salario de la iniquidad, con esta antigua profecía. La desolación de Judas no fue solo el resultado de su suicidio, fue una sentencia divina. El cielo mismo había confirmado que su lugar estaba vacío, y que debía permanecer así. Nadie podía volver a ocupar ese lugar, el lugar del traidor. La primera profecía cerraba la herida. Ponía un sello divino sobre el pasado. Les daba permiso para dejar de mirar hacia atrás, hacia la silla maldita de Judas. La justicia de Dios se había cumplido. El capítulo de Iscariote estaba cerrado, pero Pedro no había terminado. Su mirada se intensificó.
Y también está escrito, dijo, y su voz se cargó con una nueva urgencia, una que miraba directamente al futuro. Tome otro su oficio. Si la primera profecía era un punto final, esta era una flecha. Era una orden directa. El plan de Dios no solo había anticipado el vacío, sino que había ordenado explícitamente que fuera llenado. La palabra que Pedro usó, oficio, era crucial. En el griego original, episcope, no significaba simplemente puesto o trabajo, significaba cargo de supervisión, ministerio de superintendencia, responsabilidad sagrada. Esto cambiaba todo. No se trataba de encontrar un reemplazo para que el número se viera bien en una foto. No era un asunto de relaciones públicas para tapar la vergüenza. Se trataba de restaurar una función vital. Los 12 no eran solo amigos de Jesús, eran los cimientos. El Maestro les había hablado de 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Apocalipsis, aún no escrito por Juan, los describiría como las 12 puertas, los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. 11 fundamentos no sostendrían el edificio. 11 pilares dejarían el arco incompleto. El alivio en la sala fue palpable, pero fue reemplazado instantáneamente por una nueva y abrumadora tensión. La parálisis del duelo se había ido, pero en su lugar estaba el peso de la responsabilidad. La profecía lo exigía. La tragedia humana no tenía la última palabra. El plan divino, sí, y ese plan exigía que ellos, los 11, actuaran. Pedro había hecho algo extraordinario. Había tomado el trauma más profundo del grupo, la mancha de la traición de Judas, y lo había recontextualizado. Ya no era una marca de su fracaso. Era la oscura primera etapa de un cumplimiento profético. La caída de Judas no fue una interrupción del plan. Fue el doloroso preludio necesario para el siguiente paso ordenado por Dios. La autoridad de Pedro, la roca, se solidificó en ese momento. Había sacado al grupo del pantano de la desesperación y lo había puesto sobre la tierra firme de la profecía. Les había devuelto el sentido. Les había devuelto el propósito. Ahora la sala ya no estaba llena de huérfanos asustados y sobrevivientes avergonzados. Eran, una vez más, los líderes apostólicos, los portadores de una misión divina, y tenían una tarea urgente. La profecía era clara, la necesidad era divina. El oficio de Judas no podía quedar vacante. Tome otro su oficio. La pregunta ya no era por qué Judas había caído. La pregunta que ahora flotaba en el aire, cargada con el peso del destino y la electricidad de la misión, era ¿quién? ¿Quién en toda la tierra era digno de tomar ese lugar? Pedro dejó que la pregunta flotara en el aire, pesada como una piedra de molino. ¿Quién? Pero él ya sabía la respuesta, o más bien sabía cómo debía ser la respuesta. No podía ser una decisión política. No podía ser un concurso de popularidad. No podían simplemente elegir al más carismático, al más elocuente o al más piadoso. Su propio juicio, el juicio de los 11, había fallado estrepitosamente. Ellos habían aceptado a Judas. Habían comido con él, habían confiado en él, y ninguno de ellos había visto venir el golpe. El juicio humano quedaba descartado. Es necesario, pues, continuó Pedro, su voz cortando cualquier murmullo de debate antes de que pudiera comenzar. Estableció los términos, los criterios imposibles. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, la primera regla, tenía que ser uno de los presentes, uno de los 120. El reemplazo vendría de dentro de la familia, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo. Esta fue la segunda regla, y fue la que hizo que la mayoría en la sala contuviera la respiración. No era suficiente ser un creyente reciente. No era suficiente haber visto un milagro en Galilea o haber escuchado un sermón en Jerusalén. La calificación era la permanencia, la fidelidad ininterrumpida. Pedro entonces definió ese todo el tiempo. Comenzando desde el bautismo de Juan, la sala se llenó de recuerdos. La voz áspera del Bautista en el desierto del Jordán, el agua fangosa, la fila de penitentes,
y ese momento que lo cambió todo. Los cielos rasgándose, el espíritu como paloma, y la voz del Padre resonando sobre el agua. El candidato tenía que haber estado allí, tenía que haber sido testigo del mismísimo comienzo, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. La última condición. Tenía que haber estado allí, en el Monte de los Olivos, hace apenas unos días. Tenía que haber visto con sus propios ojos cómo el Maestro resucitado, con las cicatrices aún visibles en sus manos, era levantado de la tierra y desaparecía en la nube. Tenía que ser un testigo ocular del principio y del fin de la misión terrenal de Jesús. El aposento alto quedó en un silencio denso. Los 120 se miraron unos a otros. Para muchos, este fue un momento de humilde comprensión. ¿Eran creyentes fieles? Sí. ¿Estaban dispuestos a morir por el nombre? Sí. Pero no cumplían los requisitos. Algunos se habían unido después del Sermón del Monte. Otros se habían asustado y escondido durante la crucifixión. Muchos habían creído solo después de ver al Señor resucitado. Pero la regla era absoluta. La razón era simple, y Pedro la declaró. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese era el trabajo. Esa era la epíscope, la responsabilidad. El mundo no creería su historia si no la contaban testigos presenciales. Un apóstol no era un filósofo que debatía ideas, era un testigo que juraba sobre los hechos. Tenía que poder decir, yo lo vi, estuve allí. De repente la mirada de la asamblea se filtró. De los 120, los ojos de la comunidad comenzaron a asentarse sobre unos pocos rostros. Hombres que siempre habían estado allí. No en el círculo íntimo de Pedro, Santiago y Juan. No eran los que hablaban primero o preguntaban más. Eran los rostros en la segunda fila de la multitud. Los hombres que habían caminado silenciosamente detrás de los 12, milla tras milla, desde Galilea hasta Judea. La narración flotó sobre ellos, sobre esos pocos rostros anónimos. Recordaban el Jordán, el agua fría y la voz de trueno del Bautista. Estaban allí. Recordaban el hambre en el desierto, justo antes de que 5 panes alimentaran a una multitud. Estaban allí. Recordaban el terror de la tormenta en el mar de Galilea, viendo al Maestro caminar sobre las olas. Estaban allí. Recordaban la oscuridad antinatural al mediodía, al pie de una colina llamada Gólgota. No huyeron. Estaban allí. Recordaban la incredulidad y la maravilla de la tumba vacía. Estaban allí. Y recordaban la nube en Betania. Vieron al Maestro irse. Estos eran los fieles anónimos. Hombres cuya virtud principal no era el carisma, sino la constancia. Y de entre esos pocos rostros silenciosos, la asamblea, en un consenso no hablado, en un murmullo que se extendió por la sala, seleccionó a 2. 2 hombres que encarnaban esa fidelidad inquebrantable. La tensión ya no estaba en el qué o el por qué. Ahora estaba en el quién. De los 120, el criterio divino había filtrado a la multitud. Y solo 2 nombres pasaron la prueba. La asamblea entera, los 120, actuaron como un solo cuerpo. El murmullo de deliberación fue breve, casi instantáneo. No hubo política, no hubo campañas. Los criterios de Pedro habían sido tan claros, tan precisos, que la elección era evidente. De entre la multitud, 2 hombres fueron llamados a ponerse en pie. 2 hombres que habían estado allí, en silencio, desde el Jordán hasta el Olivo. El primero en ser nombrado fue José, llamado Barsabás. Su nombre resonó en la sala con un peso de respeto. Era conocido por todos. Su sobrenombre lo decía todo. Justo. Para la mente hebrea, justo no era un cumplido casual. Era el honor más alto. Significaba que era un hombre de integridad intachable, un observador devoto de la ley, un hombre cuya piedad era visible y probada. Podemos imaginarlo. Un hombre quizás mayor, con una dignidad tranquila, la clase de persona a la que acudirías en busca de consejo, un pilar de la comunidad. Si hubiera una elección humana, una votación, José Barsabás el Justo habría sido el favorito indiscutible. Parecía la elección lógica, la elección segura. Un hombre recto para reemplazar al hombre torcido.
Luego se pronunció el segundo nombre. Y a Matías. Solo eso. Matías. Sin sobrenombre. Sin título honorífico. La Biblia no nos da nada más sobre él. Y ese silencio es, en sí mismo, ensordecedor. Matías era, en todos los sentidos, el hombre anónimo. Podemos verlo, de pie junto a la imponente figura de el justo. Matías, simplemente Matías. El fiel, el constante. El hombre que había hecho el trabajo, día tras día, sin necesidad de reconocimiento. Su nombre no implicaba rectitud, solo lealtad. No era el favorito obvio, era la alternativa silenciosa. La tensión en el aposento alto se volvió casi insoportable. Allí estaban los dos finalistas. El círculo del rey estaba a punto de completarse, y la elección se reducía a estos dos, el justo y el fiel. Los 11 miraron a los dos hombres, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos. Y por un momento, la duda debió regresar con fuerza. ¿Cómo elegir? ¿Debían optar por la reputación probada de José el justo o por la fidelidad callada de Matías? Cualquier argumento a favor de uno sonaba como un argumento en contra del otro, y ambos eran irreprochables. Ambos cumplían los criterios imposibles. Ambos eran dignos. Pero la última vez que los 11 habían confiado en su propio juicio, habían fallado. El rostro de Judas Iscariote volvió a la mente de todos. Judas también había parecido una buena elección. Había sido el tesorero, el hombre de confianza con las finanzas. Había sido inteligente, capaz y, sin duda, carismático. Ellos lo habían aceptado. Habían caminado con él y se habían equivocado. El juicio humano era defectuoso. La intuición humana era ciega. Pedro miró a José, luego a Matías. Vio la misma pregunta en los ojos de Juan y de Andrés. No podían. Simplemente no podían tomar esta decisión. Si elegían a José, ¿cómo sabrían que su piedad externa no ocultaba un orgullo secreto? Si elegían a Matías, ¿cómo sabrían que su anonimato no era falta de capacidad? Su fracaso con Judas los había incapacitado para juzgar. La herida era demasiado reciente, la cicatriz demasiado profunda. Este era el verdadero clímax del dilema. La profecía les había dicho qué hacer, pero no cómo elegir. Y fue entonces cuando Pedro comprendió. Levantó la mano, deteniendo cualquier intento de debate o votación. Sus ojos se cerraron por un instante. Cuando los abrió, miró más allá de los dos hombres, más allá de los 120, como si mirara directamente al techo y a través de él, hacia el cielo. «Hermanos», dijo Pedro, su voz ahora desprovista de toda incertidumbre, «nosotros no podemos elegir». Una realización recorrió la sala, por supuesto. Judas fue nuestra elección, o eso pensamos, podría haber dicho Pedro. Pero el apóstol que tome su lugar no puede ser elegido por el hombre. El maestro mismo debe elegir a su testigo. La elección no podía ser horizontal, de hombre a hombre. Tenía que ser vertical, de Dios al hombre. Ya no era un dilema humano. Se había convertido en una oración. Pedro hizo un gesto, y los dos candidatos, José y Matías, se arrodillaron en el centro de la habitación. La asamblea entera se postró con ellos. El aposento alto, que había sido un lugar de duelo, luego un lugar de confrontación y después un lugar de debate tenso, ahora se convirtió en lo que siempre debió ser: un santuario. Ya no se trataba de quién era el justo o quién era el fiel. Se trataba de una sola pregunta, dirigida al único que podía ver la verdad. «Señor», oró Pedro en voz alta, «tú conoces los corazones de todos». La oración de Pedro resonó en el silencio absoluto. No era una sugerencia, era una abdicación total del control humano. «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos». Esta era la confesión, esta era la médula de todo el drama. Era la admisión pública de su fracaso catastrófico con Judas. Ellos, los 11, habían caminado con Iscariote durante 3 años y nunca habían visto su corazón. Habían confiado en la apariencia, en la inteligencia, en la eficiencia del tesorero. Y habían sido ciegos. Su juicio, el juicio humano, estaba quebrado, desacreditado.
Por eso esta oración no era una formalidad. Era el grito desesperado de hombres que sabían que no podían volver a confiar en sí mismos. Tú, y solo tú, ves la verdad. Muestra, continuó Pedro, su voz vibrando con una súplica que era casi una orden de fe. ¿Cuál de estos dos has escogido? Observa el lenguaje. Muestra. No ayúdanos a escoger. No guía nuestro debate. Muestra. Revela. Declara. Era una petición de revelación directa, inequívoca. Querían una respuesta, no una pista, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual Judas cayó por transgresión, para irse a su propio lugar. La oración lo enmarcó todo con una finalidad terrible y santa. Estaban reemplazando a un hombre que conscientemente eligió su propio lugar, un campo de sangre, la desolación eterna, por un hombre que ocuparía el lugar escogido por Dios. Cuando la palabra «Amén» fue susurrada por 120 voces, la oración terminó, pero la quietud se hizo aún más profunda. Permanecieron postrados. El aire estaba cargado, no con la tensión de una elección humana, sino con la electricidad de la expectación divina. Entonces, alguien trajo las suertes. Para la mente moderna, esto parece un juego de azar, un lanzamiento de moneda, un acto de casualidad. Pero para la mente hebrea del primer siglo, era exactamente lo contrario. Echar suertes era el acto más sagrado para eliminar la casualidad. Era el método reverenciado, ordenado en las Escrituras, para discernir la voluntad de Dios cuando el juicio humano era completamente inadecuado o estaba contaminado por el sesgo. Era el Urim y el Tumim del sumo sacerdote. Era la forma en que el pueblo de Israel había dividido la tierra prometida entre las tribus. Era un acto de fe absoluta, una forma de decir, nuestras preferencias, nuestros prejuicios, nuestra lógica, nuestro instinto, todo es inútil. Habla, Señor. No sabemos exactamente qué forma tenían. Quizás 2 piedras planas, pulidas por el uso, sacadas de una bolsa. Una grabada con el nombre José y la otra con Matías. O quizás una vasija de barro en la que ambas tablillas de madera fueron colocadas para que una fuera sacada. El método exacto no importaba. El principio lo era todo. Podemos imaginar a Pedro o quizás a Juan como el discípulo del amor puro, acercándose para administrar el acto. Todos los ojos estaban fijos, no en los 2 candidatos, sino en el instrumento de la decisión divina. José Barsabás, el justo, y Matías, el fiel, permanecían arrodillados, con la cabeza inclinada, con el rostro oculto. Esto no era un concurso, no había nerviosismo de rivalidad, no había esperanza de ganar, había solo sumisión. Ambos eran irreprochables, ambos habían aceptado ser nominados y ambos habían aceptado el resultado, fuera cual fuera. Cualquiera que fuera el nombre que saliera, sería aceptado como la voz del cielo. Un silencio como el del templo en el día de la expiación llenó la sala. 120 corazones latiendo como uno solo. La mano de Pedro se movió. Tal vez metió la mano en la vasija, sus dedos rozando la madera o la arcilla. Tal vez sacudió las piedras en su palma, cerró los ojos y dejó que una cayera al suelo de piedra. El sonido de esa pequeña piedra golpeando el suelo, o el roce de la tablilla de madera al ser sacada de la vasija, fue el único sonido en el universo en ese instante. Fue el momento más puro de fe que la iglesia naciente había experimentado. El momento en que 120 personas, unánimes, entregaron su primer gran acto de liderazgo enteramente a Dios. Pedro abrió la mano, o desenrolló el pergamino, o levantó la piedra que había caído. Hubo una pausa, un solo latido del corazón donde el tiempo se detuvo. Leyó el nombre. Su voz no fue triunfante ni decepcionada. Fue clara, objetiva, la voz de un heraldo declarando un hecho. Matías. El nombre colgó en el aire, y entonces un suspiro, un sonido de aire siendo liberado de 120 pulmones a la vez. No fue un aplauso de victoria. No fueron murmullos de decepción por el respetado José el justo. Fue algo mucho más profundo. Fue alivio. Fue aceptación. Fue paz. El cielo había hablado. La pregunta había sido respondida.
La tensión se rompió. La decisión estaba tomada. Matías, el hombre anónimo, el seguidor silencioso que había estado allí desde el Jordán, el hombre sin título ni reputación, acababa de ser elegido a mano por el Señor resucitado. Dios no había elegido al justo de reputación probada, había elegido al fiel de corazón probado. El círculo del rey tenía un nuevo miembro. El nombre Matías se asentó en la quietud de la sala. Por un larguísimo momento, Matías no se movió. Siguió arrodillado, con la cabeza inclinada, el rostro oculto. Era como si no hubiera oído, o peor, como si el peso de esa sola palabra, de esa sílaba divina, fuera una carga física que lo aplastaba contra el suelo, impidiéndole respirar. El anonimato. Durante 3 años, el anonimato había sido su refugio y su costumbre, había sido su servicio. Ser el rostro en la multitud, el seguidor silencioso, el corazón fiel que no pedía nada. Había caminado leguas, había escuchado cada sermón, había visto cada milagro. Todo desde la seguridad de la segunda fila. Ahora, en un solo instante, el cielo le había arrancado ese manto. Lo había señalado, lo había expuesto. Él no había buscado esto, no había hecho campaña, no se había considerado por encima de ningún otro. Su presencia en la lista de los 2 finalistas ya era un honor aterrador, pero ser el elegido, el silencio en la sala era denso. 119 pares de ojos estaban ahora fijos en él y en el otro. Entonces, un movimiento rompió la quietud. No fue Matías, fue José Barsabás, el justo, el hombre que no fue elegido, el favorito humano, el pilar de rectitud, el hombre con el currículum impecable. José levantó la cabeza, y en su rostro no había ni la más mínima sombra de decepción. No había rastro de envidia, ni de orgullo herido. Había solo una profunda, serena e inmediata paz. José, el justo, demostró en ese segundo por qué era llamado así. Su rectitud no era un acto para los hombres, era una sumisión genuina a Dios. Se puso en pie. Con calma, sacudió el polvo de sus rodillas, y en un gesto que sanó cualquier posible división antes de que pudieran hacer, caminó hacia el hombre que aún estaba paralizado en el suelo. Se detuvo frente a Matías. El favorito derrotado se irguió sobre el ganador reacio y extendió su mano. Ese gesto lo fue todo. Fue la sanidad de la iglesia naciente. Fue la gracia en acción. Fue la confirmación de la unidad del grupo. José, al ser el primero en honrar la elección de Dios, cerró filas y protegió al elegido. Matías levantó la vista. Vio por encima de él la mano de José, no ofrecida con compasión, sino con respeto, como a un igual, como a un hermano. Esa mano fue su ancla. Tomándola, sintiendo la fuerza y la aceptación de Barsabás, Matías se puso en pie. Ahora estaba de cara a los 11, sus hermanos, Pedro, Juan, Andrés, Natanael, Tomás, rostros que había seguido, que había admirado desde la distancia, que había visto quebrarse de dolor y brillar de asombro. Ya no era uno de los 120, ya no era un discípulo en la multitud. Pedro, su rostro una máscara de solemnidad, dio un paso adelante. Sus ojos, los del líder, examinaron a Matías. No había celebración en su mirada. Sabía exactamente lo que le estaba pidiendo a este hombre. «Bienvenido, hermano», dijo Pedro. Su voz era grave, y con un gesto lo invitó a entrar en el círculo. Matías dio un paso, y luego otro. Cruzó una línea invisible. Salió de la multitud y entró en el espacio vacío que Judas había dejado. El círculo de los 11 se cerró a su alrededor. Se convirtieron en un grupo de 12 hombres en el centro de la sala. Esto no era una fiesta. Era una ordenación. Era una coronación, sí, pero con las espinas ya visibles. Pedro fue el primero. Puso sus manos ásperas de pescador sobre los hombros de Matías, las manos que habían negado al maestro y que habían sido restauradas. Un peso de fracaso y redención. Luego Juan, el discípulo amado. Sus manos sobre Matías eran firmes, intensas. Le transfirió el recuerdo de la cruz.
la responsabilidad de cuidar a la Madre del Señor. Luego Andrés, el conector. Santiago, el hijo del trueno. Uno por uno, los apóstoles restantes hicieron lo mismo. Las manos de los 11, los compañeros originales del rey, descansaron sobre él. No era un aplauso, era una imposición, un acto de transferencia. En ese silencio solemne, le estaban transfiriendo el peso del mundo. Le estaban transfiriendo la autoridad apostólica, la episcope, el oficio, la responsabilidad sagrada por la cual Judas había sido descalificado. Pero le estaban transfiriendo algo más, algo mucho más oscuro. Le estaban entregando la herencia del mártir. Matías, de pie en el centro de ese círculo de poder y dolor, entendió en ese instante que esto no era un honor, era una sentencia. El hombre al que reemplazaba había muerto en la infamia, por su propia mano. El maestro al que servía había muerto en una cruz romana. El primero de su nuevo círculo, Santiago, sería el primero en ser ejecutado por la espada de Herodes. El propio Pedro, el hombre que ahora lo bendecía, terminaría crucificado, boca abajo. Esto era lo que estaba aceptando. Se había convertido, en un instante, en uno de los hombres más buscados de Judea, un líder visible de una secta considerada blasfema y peligrosa. Su vida ya no le pertenecía. Su anonimato había sido su protección. Su nuevo título era su sentencia de muerte. Las manos se retiraron. Matías se irguió. El peso era real, casi físico, pero no estaba solo, estaba rodeado por sus hermanos. El versículo en el libro de los Hechos es casi clínico en su brevedad, pero esconde todo este drama. Y fue contado con los 11 apóstoles. Contado, no solo añadido como un apéndice, fue integrado, fue hecho uno con ellos. El hombre anónimo ahora era un pilar. El círculo estaba completo. El pilar roto había sido reemplazado. El número sagrado, 12, estaba restaurado. La herida estructural que Judas había infligido al cuerpo de la iglesia acababa de sanar. El círculo del rey estaba completo. La palabra 12 podía volver a usarse sin un eco de dolor. Matías, el apóstol elegido por Dios, el testigo silencioso, tomó su lugar. Y al hacerlo, el universo pareció reordenarse. No era el lugar de Judas. Ese estaba maldito y desierto, un campo de sangre. Este era un nuevo lugar, el 12º, un pilar forjado en la fidelidad anónima, templado en la espera y confirmado por la voluntad divina. Los 11 eran ahora, de nuevo, los 12. Este no era un simple detalle administrativo, era el cumplimiento de una teología profunda. 12, el número de las tribus de Israel, el número de la totalidad, de la promesa de Dios a su pueblo. Jesús había elegido 12 para ser los nuevos patriarcas de un Israel restaurado, espiritual. Con 11, el fundamento estaba incompleto. Con 12, la casa podía construirse. La atmósfera en el aposento alto cambió por última vez. Fue un cambio tangible, como cuando una tormenta finalmente pasa y el aire se vuelve limpio y quieto. El miedo paralizante que los había atenazado durante días se había ido. El horror de la confrontación con el destino de Judas se había disipado. La tensión eléctrica de la elección divina se había resuelto. En su lugar quedó algo nuevo, algo sólido como una roca. No era alegría, no era celebración, era algo más profundo, más sobrio. Era la calma de un ejército que ha curado a sus heridos, ha reparado sus murallas y ahora espera, en perfecto orden, la señal de su general. Era una determinación tranquila, una sensación de estar preparados. Cada hombre en esa sala sabía que algo grande se avecinaba, y por primera vez desde la traición, sentían que estaban listos para recibirlo. El trauma de la traición, esa herida abierta en el centro de su hermandad, finalmente había sido confrontado. No lo habían ignorado ni lo habían cubierto con piedad barata. Lo habían procesado a través de la luz de la Escritura, habían entendido su lugar en la profecía y lo habían sanado mediante un acto de obediencia absoluta. Ya no eran un grupo de sobrevivientes rotos, escondidos por miedo y vergüenza. Eran, una vez más, el liderazgo apostólico.
un cuerpo completo, un colegio unido. Cada hombre que miraba a su alrededor veía el círculo sanado. Vieron a Pedro, la roca restaurada, ya no el líder impulsivo, sino un pastor medido por el fuego. Vieron a Juan, el testigo del amor. Y ahora veían a Matías, el callado, el constante, el hombre que demostraba que Dios valora la perseverancia por encima del carisma. Matías mismo sintió el cambio. Hacía una hora, era un seguidor. Ahora, era un fundamento. Los mismos hombres que había admirado desde la distancia, ahora lo miraban como a un hermano, como a un igual. Su voto contaría, su testimonio sería llamado, y su vida sería la primera en ser ofrecida. Él era la prueba viviente de que la fidelidad en el anonimato es, a los ojos de Dios, la más alta de las calificaciones. Este es el significado del título de este epílogo: La misión continúa. La misión no se había detenido por la muerte del Maestro. Su resurrección la había hecho eterna y global. Y ahora, los 12 entendían, en lo más profundo de sus huesos, que la misión tampoco podía ser detenida por la traición del hombre. El plan de Dios era infinitamente más grande y más resistente que el fracaso humano. La caída de un apóstol no detuvo el apostolado. La institución divina era más fuerte que el individuo. Y con esa certeza, el cuerpo de los 12 hizo un giro colectivo. Dejaron de mirar hacia adentro, a la herida de la silla vacía. Dejaron de obsesionarse con el pasado doloroso. Juntos, como un solo hombre, se volvieron hacia afuera. Ahora miraban hacia la ventana. Miraban hacia la ciudad de Jerusalén que se extendía bajo el sol de la mañana. Una ciudad que seguía su curso, ajena a la guerra espiritual que acababa de librarse y ganarse en esa habitación cerrada. Miraban más allá, hacia Judea, hacia Samaria y hacia los confines de la tierra que su maestro les había ordenado alcanzar. La misión. Ya no era una idea vaga, era una orden clara. Seréis mis testigos. Testigos de la vida, de las palabras, de la muerte en la cruz y, sobre todo, de la resurrección. Para eso, se necesitaba un 12º testigo. Matías no fue elegido para ser un administrador. Fue elegido para ser un testigo ocular que pudiera jurar ante el mundo: yo lo vi, estuve allí, él está vivo. Y todos sabían el costo de esa misión. No les habían prometido tronos terrenales ni riquezas. Les habían prometido lo mismo que recibió el Maestro: el odio del mundo. Les prometieron persecución, cárceles, azotes y, para la mayoría, una muerte de mártir. La elección de Matías no fue un ascenso a la gloria, fue su alistamiento voluntario en una guerra santa de la que probablemente no saldría vivo. Estaban completos, estaban unidos, habían hecho su parte, habían obedecido la profecía y habían restaurado el fundamento. Ahora, con la casa en orden, con los 12 pilares en su lugar, con la herida de la traición cerrada y sanada por la obediencia, solo quedaba una cosa por hacer, y la hacían juntos, con un solo corazón: esperar. Pero ya no era la espera temerosa de los huérfanos escondidos. Era la espera expectante de los herederos que aguardan su herencia. Esperaban la promesa del Padre, el poder de lo alto. Ese fuego que pondría en marcha la misión, ese espíritu que fundiría a estos 12 hombres en la punta de lanza de la historia humana. Estaba, en ese mismo instante, a solo unos días de distancia. La misión no solo continuaba, estaba a punto de explotar sobre el mundo. La historia de Matías rara vez se cuenta. En las grandes narrativas es un nombre al final de una lista, un reemplazo. Pero su historia es quizás la lección final y más profunda de la saga de los 12. No fue el más ruidoso como Pedro, no fue el más cercano como Juan, ni siquiera fue el justo como José. Fue simplemente el fiel. Su elección nos enseña que Dios no siempre busca el talento más brillante o la reputación más pulida. Busca la constancia. Busca a aquellos que están allí desde el bautismo hasta la ascensión. A los que permanecen en la segunda fila, en silencio, absorbiendo, aprendiendo y perseverando cuando nadie está mirando. En un mundo obsesionado con el reconocimiento, la lección de Matías es un susurro revolucionario.
La verdadera grandeza, a los ojos de Dios, es la fidelidad en el anonimato. Con la elección de Matías, el Círculo del Rey está completo. Y nuestra serie, El Círculo del Rey, la saga de los 12, llega a su fin. Hemos caminado con la roca agrietada, con los hijos del trueno, con el recaudador redimido, con el escéptico honesto y con el apóstol caído. Hemos visto cómo hombres ordinarios y quebrantados fueron llamados a una misión extraordinaria. Sus historias no son mitos. Son el drama humano en su forma más pura. Hombres imperfectos, llamados por un Dios perfecto, que tropezaron, cayeron, dudaron y fueron levantados para poner el fundamento del mundo. La pregunta que este epílogo nos deja es: ¿dónde estamos siendo llamados a ser un Matías? ¿En qué área de tu vida tu fidelidad silenciosa, esa que nadie ve, está construyendo algo eterno? Comparte tu reflexión con nuestra comunidad en los comentarios. Pero si bien esta saga termina, la gran historia de la saga bíblica apenas comienza. La elección de Matías no fue el final, fue la preparación. El círculo se completó por una razón: estaban listos para recibir el poder. La misión, que ahora podía continuar, estaba a punto de explotar. Si esta narración te ha impactado, suscríbete y activa la campana. Porque la próxima temporada de la saga bíblica nos lleva al Antiguo Testamento a conocer las historias de los profetas y de los guerreros que lucharon por Dios. Gracias por acompañarnos. Sigue sintiendo la historia.